Se nos pide que utilicemos el gráfico para determinar una posible ecuación de la función como f de x. Analizando el gráfico deberíamos ser capaces de reconocer que la ecuación va a ser en términos de secante o cosecante. Para empezar vamos a determinar el aviso de línea media. Como los puntos bajos aquí tienen un valor, y de 2 y estos puntos altos tienen un valor y de 4 negativos y, ya que 2 más negativo 4 es negativo 2, y negativo 2 dividido por 2 es negativo 1, la línea media es y es igual a negativo 1 que está aquí. Ver cómo encontrar esta línea. Promediamos los valores, y de los puntos bajos y altos, y ahora para el siguiente paso vamos a bosquejar en la vertical. Asíntotas. Y luego para ayudarnos a determinar la ecuación del gráfico dado vamos a esbozar una función sinusoidal relacionada. Determinar esa ecuación, y luego usar esa ecuación para determinar la ecuación del gráfico en términos de secante o cosecante. Antes de hacer esto vamos a revisar las relaciones entre cosecante y sinusoidal, así como secante y coseno. Notar cómo ya he esbozado el aviso de asíntotas verticales donde cosecante tiene una asíntota vertical. El valor de la función sinusoidal relacionado es 0 en la línea media. De manera similar donde secante tiene una asíntota vertical el valor de la función coseno relacionado es un 0 en la línea media, y ahora vamos a centrarnos en los puntos de los puntos de intersección de cosecante y seno ocurren cuando cosecante tiene un punto bajo, y seno tiene un punto alto, o cuando cosecante tiene un punto alto, y seno tiene un punto bajo. De manera similar los puntos de intersección de secante y coseno ocurren donde secante tiene un punto bajo, y coseno tiene un punto alto, o cuando secante tiene un punto alto y coseno tiene un punto bajo. Así que volviendo a nuestro gráfico ahora sabemos dónde tenemos una asíntota vertical. El valor de la función sinusoidal relacionada estará en la línea media, que estaría aquí, 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 aquí y así sucesivamente. De manera similar, los puntos de intersección ocurren en los puntos bajos y altos del gráfico dado en términos de secante o cosecante que están aquí, aquí, aquí y así sucesivamente. Y ahora vamos a seguir adelante y esbozar los relacionados. Función sinusoidal. Así que ahora encontraremos una posible ecuación para la función sinusoidal gráfica en azul. Una vez que lo hagamos, simplemente podemos cambiar el coseno a secante o seno a cosecante. Para hacer esto ahora tenemos que resaltar un período de la función sinusoidal, y luego determinar si queremos usar seno o coseno. Así que notar como si nos centramos en el eje y muévete a la derecha. Hay un período de la función sinusoidal que comienza en x es igual a 0. Y salir a x es igual a 4. Esta pieza aquí. Notar cómo el patrón de esta función sinusoidal es línea media, media, máxima, mínima. Máximo que debería recordarnos de la función coseno, así que encontraremos la ecuación de la función sinusoidal en términos de coseno, y luego lo usaremos para encontrar la ecuación del gráfico dado en términos de secant. Así que mirando las notas a continuación vamos a encontrar la ecuación en esta forma aquí, donde C representa un desplazamiento vertical, y porque la línea media es y es igual a 1 negativo sabemos que C es igual a 1 negativo. El valor absoluto de A es igual a la amplitud, y si A es negativo tenemos una reflexión a través de la línea media. Bien, porque el patrón es max línea media min línea media max. No tenemos un reflejo a través de la línea media, y la distancia desde la línea media hasta el máximo, esta distancia aquí es de 3 unidades, y por lo tanto A es igual a positivo 3. Ahora vamos a determinar el valor de B, donde 2pi dividido por B es igual al período. Bien, el período es de 4 unidades, y por lo tanto 2pi dividido por B es igual a 4. Para resolver porque B multiplicamos ambos lados por B. Simplificando tenemos 2pi es igual a 4b. Dividir ambos lados por 4 simplificando tenemos B es igual a 2/4 partes pi o la mitad. Pi. El último paso es encontrar el valor de D, o D representa un desplazamiento horizontal o cambio de fase. Notar cómo esta pieza de la función coseno no se desplaza. El patrón comienza a lo largo del eje y, por lo tanto, no tenemos un desplazamiento horizontal o desplazamiento de fase de es igual a 0, por lo que una posible función para el gráfico sinusoidal es g de x igual a que es 3 veces coseno de b veces la cantidad x menos d, sería medio pi.
Y dado que d es 0, solo tenemos tiempos x y luego más e que nos da -1. Lo que significa una función posible para el gráfico original dado en negro. En términos de secante es simplemente f de x. Es igual a 3 veces secante de medio pi x menos 1. Pero quiero señalar que esta función no es única. Si nos centramos en una pieza diferente de la función sinusoidal, tendríamos una función diferente para el gráfico original, así que por ejemplo, digamos que queríamos centrarnos en la función sinusoidal de x es igual a negativa. A x es igual a 3. Esta pieza aquí notar ahora el patrón para la función sinusoidal es la línea media max línea media min y por lo tanto escribiríamos la ecuación en términos de seno. Vamos a seguir adelante, y mostrar que la amplitud no ha cambiado, y por lo tanto A es igual a 3. El período no ha cambiado y, por lo tanto, B es igual a medio pi. C no ha cambiado, el gráfico todavía se desplaza hacia abajo una unidad o la línea media S es igual a negativa, pero D ha cambiado ahora porque observe cómo el patrón para la función sinusoidal es no comenzando en el origen, en realidad se desplazó a la izquierda de una unidad y, por lo tanto, D es negativo 1 por lo que g de x en términos de seno sería g de x. Es igual a 3 veces seno de medio pi veces la cantidad de x menos negativo 1 simplifica a x más 1. Y luego tenemos -1 que significa que para el gráfico original que se dio en negro también podríamos encontrar la función en términos de cosecante. Ya que cosecante es igual a la recíproca de seno, también podríamos haber dado f de x como f de x es igual a 3 veces cosecante de medio pi veces la cantidad de x más 1 menos 1. Vamos a seguir adelante y graficar estas dos funciones para verificar que nos da el mismo gráfico. En rojo tenemos el gráfico de la función en términos de secante y siguen siendo el gráfico en términos de aviso cosecante como los gráficos son idénticos. Espero que hayas encontrado esto útil.